Buenos días, querida iglesia, gracia y paz de Jesús y una vez más, feliz Navidad. Vivimos tiempos de fiesta y de saludos, así que quiero pedir a la iglesia que pueda abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 1. Vamos a estar meditando hoy en uno de los textos más conocidos de la Biblia, la noticia que cambió el mundo. Que el Señor, a través de su Espíritu, siga cambiando hoy nuestro corazón y la historia de nuestra vida. La noticia que cambió el mundo. Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 26. Así dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Vamos a repetir: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos las gracias por poder estar en tu presencia. Qué privilegio, qué milagro, Señor, poder abrir ahora nuestro corazón, sabiendo que las palabras que vamos a escuchar vienen y descienden de lo alto. Vienen de tu trono de gracia, porque tú eres un Dios vivo. Y hoy quieres hablar una vez más, dándonos la gran noticia. Señor, gracias por esta noticia, gracias por Jesús. Queremos, Señor, exaltarte y que nuestra fe y esperanza ahora reposa en tu palabra. No en la obra del hombre, no en palabras de hombre, porque estamos delante de tu santa palabra, de tu revelación, pero dan ese temor santo, gozoso, de sentarnos, como María lo hizo, a los pies de Jesús, creyendo que el Espíritu Santo nos va a cubrir con su sombra, con su presencia, y va a hacer la obra que solamente la gran noticia, que es Jesús, puede realizar. Oh Señor, visítanos una vez más, como lo hiciste. Queremos confesar que nuestro corazón es semejante a Galilea. Señor, hay tantas necesidades, pero tú y solamente tú, Jesús, puedes ser la gran noticia para nuestra vida. Transfórmanos, Señor. Hoy visítanos, Señor, para que salgamos de aquí llenos
y desbordantes del gozo de tu salvación. Te lo pedimos en la autoridad de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, como he dicho al principio, vivimos tiempos de fiesta y de salutaciones. Después de haber recibido las salutaciones navideñas, no sé si ha recibido bastantes, pero todavía quedan muchas más para dar y muchas más para recibir. Hay mucha fiesta por delante. El ser humano, no sé si alguna vez te has mirado así, el ser humano es un ser muy peculiar. Somos gente muy peculiar porque nos gusta recibir y dar buenas noticias. Y hoy quiero invitarte a meditar sobre esta dimensión de nuestra vida, de la humanidad. Las noticias, sí. Quiero invitarte a meditar sobre esa dimensión de nuestra vida. Quiero argumentar que este tema, la noticia, es muy importante para nuestra vida, muy importante para nuestra sociedad. Y aunque fuimos diseñados por Dios para dar y recibir buenas noticias, los tiempos que nos tocan vivir no son muy alentadores en lo que toca al tema de las noticias. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y con esto no estoy hablando de las noticias sobre guerras, sobre los problemas económicos, sobre el problema de la vivienda, que están ahí como comunicado oficial. Bueno, sin lugar a dudas, estas son malas noticias, pero no quiero hablar sobre este tema y sobre esta dimensión de la noticia. Quiero hablar sobre algo más profundo que tiene que ver con la naturaleza de dar y recibir noticia. Creo que hay un problema profundo que hoy tenemos que abrazarlo y vuelvo a decir, esto es muy importante para tu vida y para los tiempos que estamos viviendo. Y ese problema é um problema que muitos lo definem como la lucha por el relato. La lucha por el relato. ¿Qué significa isto, pastor? Bueno, es ese intento de construir una versión de los hechos, es ese intento de construir una noticia que convenza a la mayoría de la población. Creo que este hoy es el gran problema cuando hablamos de noticia. Si no hay una verdad absoluta, entonces lo que queda es intentar convencer a la mayoría de que yo o un grupo determinado lleva la razón, aunque ese relato persista o aguanta por un corto periodo de tiempo. Y el gran problema de esta lucha por el relato, a ver quién da la mejor explicación por los hechos, la lucha y la gran consecuencia es que pasamos a vivir perdidos. No sé si esa es tu sensación. Vivimos como que perdidos en medio a centenares de opiniones de gente importante, de gente no tan importante, y que genera un cansancio en el alma y en el corazón. Y mira, así lo considera el mismísimo rey de España en su último mensaje navideño. Cito: haciendo referencia al ruido del mensaje político, mira lo que el rey de España dice: hay un gran peligro hoy, un peligro que en medio al ruido de las noticias, nuestro corazón, nuestra sociedad caiga en el hastío, en el desencanto, en la desafección. Hay un gran ruido que es la consecuencia de esa lucha por el relato. No hay verdades absolutas, así considera la sociedad. Entonces tenemos que construir una verdad provisional, un relato que convenza a la mayoría. No sé si también estás cansado. Yo llevo un poco esa carga en mi corazón. Pero si estamos cansados y si estamos desconfiados de tantas noticias y pseudonoticias, ¿qué tipo de salutación vamos a enviar a nuestra alma? ¿Qué tipo de saludo vamos a enviar a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, ahora que queremos celebrar el inicio de un nuevo año? Se não existe verdade absoluta, se só existem relatos provisionales, que tipo de mensagem e de anúncio vamos a dar a nuestro corazón? Bueno,
la respuesta la tenemos ya al principio del Evangelio de Lucas. Y mira que no quiero hablar sobre el prólogo del Evangelio de Lucas, pero Lucas dá-nos já uma brújula para solventar este problema. E mira o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e vou a citar, não vou a ler, vou a citar unicamente as ideias de Lucas. Lucas vai a dizer-nos o seguinte. Lucas também vivia nessa Babel de informações e tinha que escrever para um homem, um excelentíssimo Teófilo, que vivia em meio de todos esses relatos que pululavam dentro da cidade de Roma. E qual foi a resposta de Lucas a Teófilo? Mira-se sua recomendação. Teófilo, em primeiro lugar, é importante recuperar a história e o relato verdadeiro. Há necessidade de recuperar a verdadeira história e o verdadeiro relato. Em segundo lugar, Teófilo, conoce bem a verdade. Necessitas conhecer bem a verdade. E em terceiro lugar, Teófilo, fortalece a fé e a esperança de tu alma. Uau, que brújula! Estás perdido em meio de tantos relatos? Estás cansado de escuchar tantas informações, notícias e pseudo-notícias? Mira o que o Senhor nos está ensinando hoje. Há necessidade de que participemos ativamente, com a Bíblia em las manos, para recuperar a verdade histórica, para conhecer bem a verdade e para fortalecer nossa fé e esperança de cara ao próximo ano. Te invito a hacer lo mismo hoje. Te invito a hacer lo mismo para que nossa fé seja edificada sobre uma roca e não sobre pseudos relatos. E o relato que Lucas vai a elegir para resgatar a Teófilo dessa Babel de notícias vai ser o anúncio do nascimento de Jesus a sua madre Maria. Lucas quer ensinar-nos hoje, através deste texto, como identificar e volver a abraçar a grande notícia. ¿Dónde está a grande notícia, João? Já que dizem que não existem verdades, pois te vou apresentar hoje um texto que nos vai permitir identificar e volver a abraçar a grande notícia. Amém? E espero que o Senhor nos leve com seu Espírito a abraçar a grande notícia da salvação, que é Jesus, e não há outra. Não há outra grande notícia. A notícia é Jesus. E mira como começa Lucas este texto. Estamos em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas, o primeiro que vai ensinar a Teófilo é que uma boa notícia é uma notícia que tem uma fuente muito peculiar. Uma verdadeira notícia só pode ter uma fuente. E essa expressão aparece claramente quando Lucas disse, no versículo 26, foi enviado por Deus. Foi enviado por Deus. Aqui tienes a fuente, a única fuente de uma notícia verdadeira. Como bom historiador, Lucas quiso identificar as marcas, as características que deve ter uma notícia verdadeira. Em termos generais, Lucas vai dizer que uma notícia verdadeira desciende desde o cielo e tem sua origem em Deus. Foi enviado por Deus. Que significa isto? Pois significa que uma notícia verdadeira é uma revelação de Deus. Sim, é o hecho de que Deus se revela que hace com que uma notícia seja verdadeira. Sim, quero que termines este ano com esta verdade tão sencilla, pero tão potente. Deus se revela ao homem. Deus sigue revelando-se e hablando hoje a ti e a mim. Desde as primeiras linhas da Bíblia, escuchamos esta verdade, que Deus habla. Dijo Deus. Deus é um Deus todo-poderoso, pero é um Deus personal. E por isso se comunica ao homem. A Deus lhe gusta comunicar-se com sua criação.
Y como dijo Francis Schaeffer, Dios no está en silencio, Dios se revela. ¿Qué significa esto? Es un Dios que debido a las características del ser humano, el carácter de Dios, la verdad de Dios, lo que Dios tiene para presentar al hombre, estarían encubiertas. Y ahí viene Dios, desde la profundidad de su amor y de su gracia, Él elige quitar ese velo y hablar. Dios se revela al hombre y Dios sigue hablando hoy a nuestros corazones. Dios habla a través de su creación, pero Dios habla de un modo especial a través de este libro que llamamos las Sagradas Escrituras. La Biblia es el mensaje eterno de Dios para un mundo cansado de las contradicciones de los anuncios que solo tienen origen en la tierra. Y por eso, Pastor Pedro habló, necesitamos aprovechar estos momentos en la iglesia para escuchar, para pensar, para ser transformado a partir de este mensaje eterno, la revelación de Dios. Pero la fuente de la verdadera noticia tiene que ver con el hecho de que esa noticia es sobrenatural, no es terrenal, es sobrenatural. Mira, es un ángel que trae este anuncio, es un ángel, no es João, es un ángel. Una noticia verdadera é um mensaje sobrenatural. E que significa isto? É um mensaje que está impregnado de las cualidades de Dios e não las del hombre. E por isto o apóstolo Pablo, em suas cartas, vai repetir uma e outra vez que a palavra de Deus, as Escrituras, são revelação inspirada por Dios. O sea, que Dios revela, se revela a sí mismo y revela la verdad, la gran noticia a través de ese soplo, de esa obra del Espíritu Santo. Y de aquí procede, dice el apóstol Pablo, la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras no procede de los concilios, de una reunión o decisión política, no procede de la autoridad del hombre. La autoridad de las Escrituras procede de sí misma, del Espíritu Santo que revela y habla y confere en tu corazón lo que Dios quiere hablar a su pueblo. No es palabra de hombres, es palabra de Deus, dada a los hombres. E aqui vemos essa palavra chegar sobrenaturalmente a Maria. E hoje, uma vez mais, a palavra está chegando a mim, a ti, nesta manhã, graças ao Senhor, porque o Senhor se revela e lo hace sobrenaturalmente. Pero uma verdadeira notícia tiene como fuente também o hecho de que tiene um tema e um contenido peculiar. Tiene un tema y un contenido que son únicos. Más tarde, el ángel va a decir, y le llamarás Jesús. Porque el tema y el contenido de este anuncio verdadero es que Dios salva. Querida iglesia, el anuncio del ángel a María resume el tema y el contenido de la revelación de Dios al hombre. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? Es Jesús. En un cierto sentido, la Biblia es monotemática, porque desde el principio hasta el final, lo que Dios quiere hablar es que la única esperanza que el hombre tiene, la única fe que el hombre necesita, la única paz que el hombre anhela, pero que no alcanza desde sí mismo, todos esses anhelos que nosso coração e nossa vida necessitam, solo podem descansar em Jesus, em la obra que Jesus ha hecho em la cruz. E por isso o autor de Hebreus, quando escribe, empieza dizendo que Deus falou ao mundo de várias maneiras, de muitas maneiras, pero hoje nos habla a través de su Hijo Jesús. Dios habla al hombre sobre lo que Dios considera que son nuestras necesidades, que son nuestros anhelos. Dios habla sobre Jesús.
Pero por fim, uma verdadeira notícia é uma notícia que sigue um padrão muito único e especial. Quando miramos este texto e vemos o modo como o ángel comunicou esta notícia, vemos que há um padrão nesta notícia. E este padrão é o padrão da promessa, cumprimento. Promessa, cumprimento. Quando o ángel falou a Zacarias, dijo, vou a cumprir lo que Malaquias havia profetizado em Malaquias 4. Quando habla a Maria, disse, vou a cumprir lo que o Senhor havia prometido. Em Isaías 9, em outros textos das Escrituras, vou a hacer nascer em ti el Rei Salvador, el Deus Emmanuel. Oh, isto para mim, espero que para ti, é tão importante. Por quê? Porque esta verdadeira notícia é uma notícia que é prometida, pero que é cumprida. E, por lo tanto, aunque estemos perdidos em meio de tantas notícias e pseudo-notícias, a esta notícia, a Jesus, tu la puedes abraçar, porque lo que Deus promete, Deus lo cumple. Deus é um Deus que promete e cumple sua palavra. Uau! Aqui estava este historiador, ungido por el Espírito Santo, hablando a Teófilo. Teófilo, te estou dando claves para que não te pierdas neste tempo de tantas falsas e pseudo-notícias. Deus habla, Deus não está em silêncio, Deus proviene la buena notícia, la que tiene el poder, la única que tiene el poder de cambiar nuestra existência. Entonces, pastor João, qual é o problema? Se Deus habla, e se Deus se revela ao homem, e se Deus nos dá a grande notícia, qual é o problema? Pois o apóstolo Juan, em el versículo 10 e 11, vai dar-nos uma mala e boa notícia. Ele vai dizer, o problema não é que Deus esteja em silêncio, o problema é que Deus vino a los suyos. Deus enviou essa boa notícia que é Jesus. Ele vino ao mundo, pero los suyos não le receberam. O problema do homem não é que lhe faltem evidências, que não pode escuchar a voz de Deus. Le sobram evidências sobre Deus. O problema do homem é que desde seu coração, desde a rebeldia de seu coração, não querem receber a boa notícia que é Jesus. Uau! Pero Lucas avança e, utilizando este relato, vai dar-nos uma segunda grande verdade. Lucas empieza por falar de la fuente de la verdadeira notícia e agora quer falar que uma boa e verdadeira notícia é marcada por promessas eternas. Lo que hace com que nosso mundo sea um mundo tão lleno de notícias, pero que notícias que casi não servem para nada, é isso. É que essas notícias não contêm promessas que são eternas, pero las que vamos a ler agora sí que lo tienen. Del versículo 20 ao versículo 30, leemos o anúncio de Gabriel a Maria. Mira lo que va a decir Gabriel a Maria. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Maria se turba com este tipo de mensagem. Tu puedes imaginar lo que é uma mulher em Galileia, em um lugar que era considerado o apêndice do território e do Império Romano. De repente entra um ángel e diz: Salve, favorecida, el Senhor es contigo, bendita eres entre las mujeres. E diz o texto que Maria se turbou, se perturbou. Bueno, mi reacción sería aún peor. ¿Qué saludo es este? Esta es la pregunta que hace María. ¿Qué saludo es este? Tenemos que contestar a este tipo de pregunta. Si me permites gastar un minuto más, quiero subrayar las palabras.
salve. Em grego significa caire, salve, caire. É uma ordem, significa que te regocijes. Que te regocijes. É um presente imperativo. Imaginaos o Senhor chegar aí a tu soledad e dizer que te regocijes, João. Segundo lugar, porque has sido grandemente favorecida. ¿Por qué grandemente favorecida? Porque María era una pecadora como nosotros. María no merecía, como muchos dicen, por su santidad, recibir essa visitação, receber esse dom do Senhor de generar ao Messias, ao Salvador. Maria era uma pecadora, pero foi favorecida por uma graça que não é meramente graça, é uma graça muito grande, essa graça imerecida do Senhor que vem sobre a vida daqueles que não la merecem. O Senhor, Kyrios, o Senhor, aqui a palavra do Senhor hace referência a Jeová, ao Eu Sou, ao Deus do pacto do Antigo Testamento. O Senhor, o Kyrios, é contigo e como consequência, tu identidade vai ser cambiada. Tu passarás a ser conhecida e passarás a sentir-te delante do Senhor como bendita, bendita. Uau, este é o anúncio del ángel. Te pergunto, hermano, é uma pergunta retórica, pero te pergunto, ¿te acuerdas de alguma notícia que has escuchado este ano e que seja semejante e que contenha o nível e a transcendência destas palavras? Eu não me acuerdo. He recebido várias notícias maravillosas este ano. La última é que os funcionários van a ter um aumento salarial. ¡Wow! A ver se lo cumple. Pero, a la hora de comparar essa notícia com esta, que te regocijes, porque a graça do Senhor ha venido sobre ti. El Deus Todo-Poderoso vai estar contigo. Vai ser uma grande obra em ti e através de ti, a ponto que a gente, quando te mire, te vai dizer: esta pessoa é bendita, porque o Senhor está em ela. ¿Te acuerdas de alguma notícia que pueda ser comparada com esta? Não. Claro que não. ¿Por quê? Porque nesta notícia temos promessas eternas. E aqui, Lucas estava dando outra clave, outra ferramenta para que Teófilo pudiera ¿qué? Escuchar e evaluar as notícias que estava escuchando dia tras dia. Essas notícias provêm a tu coração, Teófilo, promessas que são eternas. Que promessas eternas temos aqui? Em primeiro lugar, a promessa de uma graça imerecida, favorecida. É um tipo especial de favor, como lo he comentado. Has hallado graça na presença de Deus. Este tipo de promessa se refere ao favor de ser amada por um Deus, aún sem merecê-lo. Puedo buscar este tipo de promessa e de notícia em los grandes autores, sociólogos, filósofos, pero não lo encontro. A palavra favor aqui também expressa a fuente del amor, porque o Senhor derramou graça, uma graça imerecida, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Antes de amar a Maria, antes de amar ao pecador, Deus já era fuente eterna de um amor inagotável. Uau! Pero há outras promessas aqui que também são eternas, a las quais podemos agarrar-nos. Encontramos aqui a promessa de que Deus mesmo iba a encarnar para ser Deus com Maria, Deus com su pueblo, Emmanuel. Deus se haría hombre, Deus vaciando-se de sua natureza divina e gloriosa por amor, por meio da persona de seu Hijo Jesus, para redimir a la humanidade de la esclavitud
del pecado. ¡Wow! ¡Qué promessa! O problema destas promessas é que nos acostumbramos a escuchá-las. Pero te pergunto hoje, a partir desta promessa de que Deus iba a encarnar, iba a ser Emmanuel, Deus conosco, puedes imaginar o nível, a profundidade, a altura do amor de Deus por tu vida e por minha vida? Esse é o ponto. Deus Emmanuel. Deus Emmanuel. Deus conosco. Uau! Deus escolheu venir ao mundo não em Roma ou em Jerusalém, sino em Galileia, para mostrar que Ele vino para identificar-se e salvar a los que estão em tinieblas, sem esperança. Deus viene hoje, como lo hizo em Galileia, para los pobres de espírito, para los esclavizados por el pecado, para los que entraram neste lugar dizendo: estou convencido de que não há esperança para mi coração. Que o Senhor te convença de lo contrário. Deus não encarnou em uma persona de um rei ou de um grande pensador daquela época, sino no vientre de uma pobre virgem, para mostrar hasta que ponto o Salvador tuvo que humilhar-se para identificar-se com nossas necessidades. Deus não encarnou no vientre de uma mulher casada. Deus encarnou no vientre de uma virgem para exhibir ao mundo que a encarnação é milagro sobrenatural, que não depende do homem, que depende unicamente do poder de Deus. Temos aqui uma promessa de gozo, de regocijo eterno. Regocíjate. Pero temos aqui uma promessa de uma nova identidade delante de Deus. Bendita, bendito. Que promessa para aqueles cuja identidade e valor próprio foram ou estão sendo arruinados como fruto de uma vida lejos de Deus. Vuelvo a perguntar: que notícias vas a encontrar em internet, em las redes sociais, em los grandes livros que estamos lendo? Aonde vas a encontrar este tipo de notícia que contenga promessas eternas? Promessas eternas não las hay solamente en la noticia de Jesús. En la noticia de Jesús. ¡Wow! Quando Maria escuta estas palavras, se turba su coração, já lo hemos dicho. E por essa razão, o ángel tuvo que continuar a trabalhar em seu coração. Um coração turbado não sirve para nada. Não sirve para nada. O Senhor, quando habla com nós, não nos quer aplastar em nossa pecaminosidade. O Senhor quer transformar-nos e levantar-nos. Bendita. E por isso, o Senhor tem necessidade de utilizar o ángel para dizer estas palavras. Versículo 30. Não temas, Maria. Me encantam estas palavras. Não temas, João. Não temas, porque has hallado graça. Não temas. E a razão para não ter, porque has hallado graça. Essa graça que hemos visto, que é uma graça eterna. Maria tinha muitíssimas razões para temer esta obra de Deus em sua vida. Sí que lo tenía. Su condición como virgen, y ahora, una virgen embarazada. ¿Qué van a decir de mí? Muy posiblemente me van a expulsar, me van a considerar como culpable, me van a quitar el marido, el esposo. María temía también lo que iban a pensar de ella. Temor de hombres. María temía también su pequeñez delante de Dios. María temía también qué haría Dios en su vida después de aquel momento. Yo sé que si te pregunto cuáles son tus temores de cara al próximo año, tú me vas a presentar
um quaderno lleno de temores. Pero é interessante que aqui Lucas está enseñando a Teófilo que todos nuestros temores se resumen a unas pocas raíces. Tenho temor de saber o que Deus vai fazer em minha vida se me entrego a Ele. Tenho o temor de não saber que vai ser a palavra de Deus em mim se decido obedecer a sua palavra. Tenho o temor de lo que mi compañero, de lo que mi esposo, mi esposa, mis hijos van a decir se me entrego por inteiro a esta buena noticia que é Jesús. E sabes qual vai ser a resposta do ángel? O ángel está aí, batalhando com o coração temeroso de Maria. Assim hace a palavra hoje, en este momento, batalhando com os temores de nosso coração. ¿A que sim? Mire o que o ángel vai a dizer a continuação. O ángel le hace recordar uma vez mais a Maria e a nós mesmos que não temos razões para dudar del caráter, nem de la veracidade, nem de los planes, nem de las promessas de Deus. Se o rei de Espanha habla, devo dudar. Se o presidente del governo habla, aún más. E aqui lo dejo. Pero de Deus, aquele que disse, has hallado graça delante de mim. ¡Wow! Has hallado graça de las manos del Dios que es un Dios de gracia. Isto é o que ocorre quando abraçamos a grande notícia que é Jesus. Uno encontra essa graça eterna que viene e que solo pode venir de las manos de um Deus, que é um Deus de graça eterna. Pero Deus não é solamente um Deus de graça. Já lo sabemos. E aqui o ángel tiene que decirlo a Maria. El Deus de la Bíblia, el Deus que estava visitando a Maria, el Deus que nos está visitando hoje através de sua palavra, é um Deus todo-poderoso. E por esta razão, o ángel pide a Maria para quitar seus olhos de si mesma, de sua pequenez, e lhe invita a confiar no poder sobrenatural de Deus. E como lo vai fazer? Pois aqui avançamos para a terceira parte do mensagem. Uma verdadeira notícia tiene que ser uma notícia poderosa. Senão, não é uma notícia verdadeira. Uma verdadeira notícia tiene que ser e ter o poder para transformar vidas. E Maria pergunta, como será isto? Pois ela sabia o que Deus queria fazer em sua vida, pero pergunta, pero como vas a concebir a Cristo, ao Salvador, em minha vida? E muitos poderão estar fazendo a mesma pergunta, já não para literalmente alumbrar a Cristo, para dizer, Senhor, como puedo ser salvado por Cristo? Como pode mi coração ser transformado através deste mensagem? Pois o ángel vai dizer, este mensagem não é um mensagem qualquer, este mensagem tem poder. Tiene poder. Como será isto? E mire o que diz o ángel. Esta obra de generar a Cristo em tu vida, Maria, é uma obra sobrenatural que o Espírito Santo de Deus, a terceira persona de la Trinidad, vai generar em tu vida e através de ti. Dice o versículo 25, Ele vendrá sobre ti. ¿Quién? El Espírito Santo. Ele vendrá, dice o texto, e aqui o texto pues está batalhando com nossa incredulidade. Somos uma geração que aprendeu a viver a partir e solamente a partir daquilo que vê. Pois o Deus Todo-Poderoso é o Deus que tem o poder de enviar a la terceira persona de la Trinidad para hacer obras sobrenaturales. E esta obra é explicada assim.
la sombra del Altísimo reposa sobre María. Y el Espíritu Santo, que aquí es comparado como una sombra del Altísimo, genera un nuevo corazón. Concibe a Cristo a partir de la persona que decía, ¿cómo puedo ser salvada? ¿Cómo Cristo puede ser concebido en mi vida? Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Altísimo. No es una obra de una iglesia, no es una obra de un libro de autoayuda, no es la obra de un movimiento político, es la obra sobrenatural de la tercera persona de la Trinidad. Cuando Nicodemos preguntó a Jesús, Jesús, yo quiero nacer de nuevo. ¿Cómo ocurre ese tipo de cosa? Y Jesús le presenta otra metáfora. Él dice, ¿tú sientes el viento? Nicodemos le dice, sí, pero ¿lo ves? No, así actúa el Espíritu de Cristo cuando provee un nuevo nacimiento. Este Dios, esta buena noticia, la única buena noticia, Jesús tiene el poder de cambiar, de transformar nuestras vidas por la obra de su Espíritu Santo. Y después el ángel va a terminar de convencer, recordando a María cuál es el principio de la obra de Dios. ¿Qué principio es ese? Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Y aquí el Señor nos confronta. Porque muchas veces no experimentamos esta dimensión sobrenatural de Dios, de la palabra de Dios, de Cristo en nosotros. Porque limitamos el posible a las noticias del mundo, a las expectativas del mundo. Pero el Señor está diciendo, María, iglesia, aquellos que nos visitan hoy, pon tu mirada en Dios. El Dios es el Dios Todopoderoso. Crió el tiempo, crió los días, crió la historia, mueve la historia. Él tiene el poder de hacer imposibles. Hacer imposible, sí, lo que tú crees que es imposible. El Señor tiene el poder de transformarlo en un posible, en una realidad. Y lo que vamos a ver ahora, al final de esta predicación, en el último apartado del texto, es que el Señor va a realizar imposibles en la vida de María. En la última parte, Lucas quiere hablar de los frutos de la verdadera noticia. ¿Sabe? Esa noticia é verdadeira porque viene de Deus. Essa notícia é poderosa porque se llena e proclama promessas eternas. Essa notícia tem o poder de transformar vidas, mas essa notícia tem o poder de generar frutos. Há notícias que escuchamos que só têm o poder de generar depressão. Pero esta não, esta genera frutos, e frutos internos e externos. E agora, mientras lo cito, e vou rápido, quero que tu, se há necessidade, cierres os ojos. Porque lo que el ángel va a decir a María es lo siguiente. Mire lo que ocurre. Mire lo que hace la palabra de Dios. Cuando Cristo está impregnando nuestra vida. Regocíjate, has hallado gracia, el Señor es contigo, bendita. Y ahora el ángel va a mostrar a María, y María va a ver en su vida cambios profundos. Vuelvo a decir, cambios internos en su corazón, cambios externos. Vamos a hablar de algunas evidencias internas en el alma de María. Y mientras estoy citándolas, pregunta, ¿las tengo? ¿Mi alma y mi vida también está impregnada de esta buena noticia? ¿O no? ¿O no las tengo? Y necesito hoy abrazar a Jesús. La gran noticia, que es Jesús. Algunas evidencias internas, cambios profundos del alma de María.
se turbó, pero creyó. Gloria al Señor. Nacen nuevas preguntas. ¿Y cómo puede ser esto? Cuando la palabra viene al corazón, siendo la palabra luz de Dios, la palabra tiene el poder de crear nuevas preguntas, nuevos intereses. ¿Cómo puede ser esto? Se notan nuevos anhelos en el corazón de María. Un nuevo temor hacia Dios. Un nuevo gozo que es fruto de la gracia. Porque un nuevo Señor estaba reinando en su corazón. Cristo estaba reinando en su corazón. Pero también hay cambios externos. Hay evidencias externas, palpables. Ella se entrega y se rinde al Señor. Aquí está su sierva. Que tú realices en mi vida lo que tú quieres según tu palabra. Hay una nueva identidad de cara al mundo. Yo soy la sierva del Señor. Pero vemos a esa mujer saliendo, corriendo a dar la buena noticia. ¿A quién? A Elizabeth. Con una obediencia gozosa, con su corazón lleno de gozo, sabiendo que el Señor la estaba levantando también para proclamar la buena noticia al mundo. Cuando el Señor viene con esta buena noticia que Jesús impregna nuestro corazón, se da inicio a una nueva historia, con nuevas esperanzas. El gozo de ser redimido por Cristo va junto al gozo de ser mensajero de la promesa de la salvación. ¿Cómo terminar esta meditación? Me gustaría recordar essas claves, esses instrumentos que Lucas ensina a Teófilo, para que ele não se perdiera em meio a tantos relatos, a tantas falsas notícias. Recupera a história, recupera o verdadeiro relato, a verdadeira história. O verdadeiro relato é Jesus. Ele é a boa notícia. La única noticia que tiene el poder de cambiar nuestra vida. En segundo lugar, conoce bien la verdad. A algunas personas, el Señor está diciendo, es el momento de ser como Simeón. Simeón estaba en el templo y cogió a Jesús en sus brazos y dijo, aquí tengo en mi vida, en mi corazón, al Señor. He recibido al Señor. He probado la salvación del Señor. Ahora ya puedo morir. Conoce bien la verdad. Toma la firme resolución de estudiar la palabra del Señor, de conocer bien la verdad en que fuiste instruido. Solo este puede ser el camino para fortalecer la fe y la esperanza de nuestra alma. Quiero terminar recordando a ese encuentro de Simeón con Jesús. Quiero hablar para aquellos que hoy, por la primera vez, el Espíritu Santo le está llamando a abrazar a Jesús, por la primera vez. Pero quiero hablar para aquellos cristianos que un día abrazaron a Cristo, pero que después lo tiraron para abrazar otras cosas. Aquí, tanto unos como otros, empezando por mi propio corazón, necesitamos volver a hacer la declaración de Juan el Bautista. Mira a Jesús y que dice, proclama para su corazón, pero proclama también para el mundo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está la buena noticia. Aquí está la buena noticia. Gloria al Señor. ¿A qué noticia te vas a agarrar cuando suenen las campanadas? Espero que no sea la uva. Agárrate a Cristo. Cristo es la buena noticia. Señor, gracias por tu palabra. Oh, como nuestra alma necesita escuchar esta buena noticia que es Jesús. Pero, Señor, sabemos que esta buena noticia, ella viene de ti. Ella es sobrenatural.
Y por lo tanto ahora nuestro corazón se abre, la abraza, pero confía en que el Señor haga la obra de transformar nuestra vida, de transformar nuestro ser. Oh Señor, hay tantas necesidades aquí, pero todas nuestras necesidades se resumen a una, la necesidad que tenemos de volver a Cristo, de volver, Señor, a abrazar a Cristo. Que esa sea la gran noticia y la gran agenda de nuestro corazón, de nuestra familia. Señor, y te pido también por Granada, Señor, haz una obra sobrenatural de visitar a Granada, de visitar a cada pueblo de Granada. Tú visitaste a Galilea, Señor, y tú sigues siendo el mismo Dios, el mismo Señor. Oh, Señor, visita a cada pueblo, a cada familia de Granada que no te conoce, Señor. Que esa buena noticia, Señor, impregne la vida, la historia de cada granadino en el próximo año, Señor. Te lo pedimos en la autoridad de Jesús. Amén, amén. Gracias, iglesia.